Buenas noches, compañeros. Les voy a dejar aquí, les voy a mostrar más bien cómo se manejan los métodos. Esto es parte de la unidad número 2, pero dentro del manejo de estos métodos, pues les voy a poner ejemplos de cómo manejar un ciclo, cómo manejar las sentencias de control de flujo, como son los if, y aparte el manejo de métodos tanto dentro de lo que es el programa principal, donde está el método main, así como instancias de clases, cómo mandar llamar un método que está en una clase diferente. Aquí en su material, hay unos ejemplos de los métodos. Vamos a ver, me voy a enfocar principalmente a los métodos que retornan valor y métodos que no retornan valor. Esto se los voy a mostrar mediante un ejemplo. Nos vamos a NetBeans. Bueno, vamos a hacer uno nuevo. Bueno, vamos a crear una clase nueva. New Java Class. Esta clase va a ser llamado de métodos. Llamada métodos. Este ejemplo va a ser para llamada de métodos dentro de la misma clase. Lo ideal es que los métodos estén en clases diferentes para poder aplicar lo que es la propiedad de reutilización de código y que sea realmente orientada a objetos. Pero bueno, primero tenemos que empezar con los métodos locales, por así decirlo. Vamos a empezar con el public static void main. Y aquí acuérdense que es cualquier variable, no necesariamente es args. Ponen args porque son argumentos que se pueden utilizar cuando tú ejecutas tu programa desde la línea de comandos o dentro de la consola CMD en Windows. Pero puede ser cualquier nombre de variable. Finalmente es una variable que es de tipo string, un vector de tipo string, ¿ok? Bueno, vamos a declarar aquí unas variables que es enteras. Vamos a declarar las tres enteras A, B y C. A las tres variables les vamos a asignar valores. A, B igual a 20 y la C va a ser el resultado. Voy a hacer un método. Voy a hacer tres métodos, un método que sume, un método que reste y un método que muestre el resultado nada más. Entonces para eso voy a requerir dos métodos que sí retornen valor y un método que no retorne valor. En la parte de acá abajo, fíjense, aquí empieza el método main y acá empieza, y acá termina. Entonces fuera del método main es donde tengo que crear los métodos. Estos métodos los tengo que hacer de tipo estático porque no pueden ser llamados desde otra clase. Entonces le voy a dar public static de tipo entero, va a ser mi resultado, se va a llamar suma. ¿Qué necesito para sumar? Pues necesito un valor entero que es, voy a poner val1 para que vean que las variables no necesariamente tienen que llamarse como están aquí A y B. Y voy a llamar otra variable que es valor 2. Ustedes, si se fijan aquí, estoy utilizando dos variables de tipo entera. Vamos a cambiarlo para que, dos variables de tipo entera, y mi método me va a regresar un valor de tipo entero. No necesariamente este entero tiene que coincidir con estos, puede ser también double, por ejemplo. Este puede ser double, este puede ser entero, y mi resultado tiene que ser un entero. O sea, no están relacionadas los tipos de variable de los parámetros. A estas variables se les llama parámetros. Estos parámetros van a ser dados por el programa que mande llamar a este método que se llama suma. Los métodos, hagan de cuenta que son funciones que ejecutan cierta tarea dentro del programa. En este caso, este método que se llama suma me va a hacer la operación de suma de dos variables que me va a mandar ejecutar el método main, el método principal de mi clase. El static se lo pongo porque este método no puede ser llamado desde una clase diferente, porque estoy dentro del método main, con el método main. Public es el ámbito de la variable. Aquí en su material les hablan sobre el ámbito de sus variables y les comentan que puede ser de diferente tipo, puede ser de tipo nativo o puede ser de tipo referenciado. Los de tipo nativo pues son aquellos que son tipos de datos, tipo de métodos que son igual a los tipos de datos, que puede ser el int, el double, el float, el char, el boolean también.
Uh-huh. Ok, entonces aquí le estamos poniendo ese tipo de variable, el ámbito es que puede ser pública, privada, o hay otra, pública, privada, híjole, no me acuerdo la otra, pero hay un tercer tipo de ámbito. El público, pues es que otros pueden mandar llamar esta clase, que aquí no aplica porque va a ser privada más bien. Ok. Public es cuando otra clase puede mandar llamar a este método. Entonces aquí, con estas dos variables, ok, vamos a regresar a lo que es la función del método. Con estas dos variables voy a hacer una operación, pero esa operación la voy a guardar en una variable que se llama result. A result yo le voy a asignar lo que tenga val 1 más lo que tenga val 2. Ok. Todos los métodos que tengan tipo de dato, que manejen un tipo de dato, o sea que no sean void, porque hay otro tipo de métodos que son void, los que no regresan ningún valor, y con el tipo de dato sí me debe regresar un valor. Cuando le pongo un tipo de método aquí, tengo que regresar un valor, entonces tengo que utilizar la variable return y tengo que decirle qué voy a regresar. Pues voy a regresar el resultado que está en la variable result. ¿Ok? Entonces aquí ya está mi método, un método que se llama suma. Este método recibe dos parámetros, dos valores, que es val1 y val2. Aquí en mi método principal, ¿cómo mando llamar yo este método? Este método lo voy a guardar en C, porque ahí quiero que me guarde el resultado. Entonces aquí le voy a decir el nombre de método que es suma, y le voy a mandar la variable A y la variable B. ¿Sale? Entonces en suma, ¿qué me va a guardar en suma? Pues lo que me regrese este result. ¿Y este result qué tiene? Pues la suma de estas dos variables, que es val1 y val2. ¿Y qué tiene val1 y val2? Estos dos parámetros que yo estoy mandando al método suma los va a recibir por posición en estos dos parámetros. O sea, el A lo va a guardar en val1 y lo que tenga B lo va a guardar en val2. Por lo tanto, val1 va a tener un 10 y val2 va a tener un 20, porque corresponden a estas dos variables. Entonces me va a sumar 10 más 20, al result va a traer un 30, que me lo va a asignar a C. Entonces C va a tener un valor de 30. Vamos a mandar desplegar el resultado con un system.out.println y ponemos aquí suma igual más C. Vamos a ejecutarlo y aquí está, suma igual a 30. Entonces estoy creando un método que me haga una función de todo mi programa. Entonces hagan de cuenta que los métodos es como hacer modular mi programa, utilizar fragmentos de mi programa que me van a hacer una funcionalidad del programa en general. Entonces en este caso, este pedacito de programa lo único que va a hacer es una suma, y para eso el programa necesita dos variables. Puede haber métodos que no requieran parámetros, hay métodos que a lo mejor no me están requiriendo parámetros y se puede hacer una operación, pero en este caso sí se requieren los parámetros. ¿Sale? Ok, voy a hacer otro método que me haga la resta. Entonces voy a hacer lo mismo, solamente que le voy a cambiar el nombre. Ahora este método se va a llamar resta y va a requerir un valor 1 y un valor 2. Esta variable result, desde el momento que yo la declaro aquí, significa que es una variable local. ¿Qué pasa con una variable local? Que es cuando se declara en este método, cuando el método termina y se sale del método, esa variable ya no existe. Entonces por eso es que yo la puedo volver a declarar aquí, porque es una variable local exclusivamente para este método. Entonces esta variable result es completamente diferente a esta variable result. ¿Okay? Entonces aquí vamos a cambiarle y va a ser la resta, y me lo va a guardar en la misma variable result. Y acá, ¿cómo le voy a decir? Pues ahora le voy a decir que a C me le asigne lo que es el método resta con los dos
variables con el valor de A y con el valor de B, me va a hacer esa operación. Vamos a ejecutarlo y ahora bueno, tengo que mandarlo a imprimir, ¿verdad? Si no, ¿cómo voy a saber que sí está haciendo la operación? Entonces aquí le voy a poner resta igual a C. Lo ejecutamos y aquí está, suma es igual a 30 y resta 10, porque es 10 menos 20, ¿ok? Ahora, estos son métodos que sí regresan un valor. Vamos a hacer un método que no me regrese ningún valor, y para eso yo voy a crear otra variable. Aquí le voy a poner res suma y res resta, y a esta variable le voy a poner res suma. Ahora quiero que me lo guarden diferentes variables el resultado de las operaciones, resultado de suma y resultado de resta. Entonces voy a hacer un método que me mande desplegar los dos resultados. Esto los voy a quitar de aquí, ya no quiero que me lo muestre aquí, yo quiero que el resultado me lo muestre en un método. Entonces ese método que voy a hacer no me va a regresar ningún resultado, únicamente me va a desplegar el resultado de las dos operaciones. Ahora le voy a poner un void muestra. ¿Y qué necesito? Pues necesito traer dos valores, valor 1, res 1 y otro valor que es res 2. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que me mande desplegar estos dos resultados, res suma y res resta. Entonces aquí le voy a poner system.out.println y aquí le voy a poner el resultado de suma es igual más res suma. No es cierto. ¿Cómo se llama la variable? Res 1. Más, hay unas secuencias de escape que también utilizaron, creo, en fundamentos de programación, que es el diagonal invertida n. Ese es para que me salte de renglón y lo que yo ponga enseguida me lo ponga abajo. De resta es igual más res 2 punto y coma. Ok, entonces a ver, vamos a explicarlo. Este es un método que no regresa valor. Se fija, no estoy utilizando el return como acá. ¿Por qué? Porque le estoy asignando que es un void. Estoy definiendo que es un void. Void significa que no va a regresar nada. Este método recibe dos parámetros, que es res 1 y res 2. En mi programa principal yo estoy mandando llamar al método, voy a mandar llamar, todavía no lo mando llamar, al método muestra. Como el método muestra no regresa ningún valor porque es void, entonces nada más lo mando llamar con su nombre y con los parámetros que necesito. Únicamente así, no lo estoy asignando a ninguna variable. ¿Se fijan? Aquí el método suma y resta lo asigno a una variable. Los métodos void no se asignan a ninguna variable, no necesariamente, se pueden asignar, pero no necesariamente. Entonces en este caso muestra es este método. Estoy mandando dos valores, res suma y res resta, que son estas dos variables, y las está recibiendo cada una por posición en res 1 y res 2. Entonces estoy mandando desplegar esas dos variables. ¿Ok? Vamos a probarlo. Aquí el resultado de suma es 30 y el resultado de resta es menos 10. ¿Sale? Entonces estos son los dos tipos de métodos que podemos manejar: los métodos que sí regresan valor y los métodos que no regresan valor. Aquí otra cosa, fíjese que los parámetros, aun cuando si yo tuviera 10 parámetros, tuviera que recibir este método 10 parámetros de tipo entero, a cada parámetro le tengo que definir su tipo de dato. No puedo poner int val1, val2, val3. No, para cada parámetro tengo que definirle su tipo de dato, aunque sean los mismos. Los métodos nunca llevan aquí punto y coma. ¿Sale? Ese es un error. Ok, esto es cuando estoy utilizando métodos dentro de mi clase principal. Ahora, si yo mando llamar una clase extra, vamos a ver qué podemos hacer.
voy a crear otra clase que se va a llamar clase llamada. Y esta clase llamada no le voy a poner método main. A esta clase llamada únicamente le voy a poner, ahora sí le voy a poner un public porque voy a compartir este método public. Aquí no le pongo static porque sí lo voy a usar en otra clase, int suma, int a val1, val2. Y aquí vamos a ponerle lo mismo, int result, punto y coma, luego result es igual a más b, no, val1 más val2, y voy a regresar result. ¿Okay? Este es un método. Lo primero que les dije, fíjense, hay que, y es val, no cal. Ahí está. Vamos a crear otro método que sea la resta. Para la resta, pues vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer una operación diferente. La vamos a llamar resta, es de tipo entero, o sea que sí va a regresar un valor. Aquí le voy a poner un menos y aquí result, ¿ok? Y vamos a poner también mi método que no regresa valor, que es un void muestra, y aquí int res1, int res2, y aquí vamos a poner el system.out.println, y aquí suma igual a res1. Vamos a concatenarle más resta igual res2, ¿ok? Así es como están mis métodos que están acá. Estos son estos mismos métodos, ¿ok? Pero ahora no los voy a poner aquí en mi clase, donde tengo mi método principal, mi método main. Esa es una clase extra. Si fijan, esta clase extra no tiene método main. Esta clase únicamente me va a servir para que yo pueda hacer todos los métodos que voy a mandar llamar y nada más. Entonces lo que va a hacer esta llamada de métodos es mandar llamar a cada uno de los métodos. ¿Saben qué? Voy a hacer otro método main. Vamos a dejarlo así. Y voy a crear otro método main. Eso se los voy a mandar por correo. Voy a crear otro método main. Clase principal. Y en esta clase principal voy a tener esto mismo. Nada más que voy a hacer una instancia de clase. Mejor lo hago. Public static void main string. Va a ser la clase principal para la clase llamada. La otra llamada de métodos ya la dejamos así terminada, ¿ok? Aquí yo lo que si lo quiero dejar afuera, ¿verdad? Esta va adentro. Ok, tengo una variable a, otra b, otra res suma, otra resta y ya. Ok, a le pongo un 10, a b le pongo un 20. Y ahora, como voy a mandar llamar estos métodos, fíjense, esta es mi clase principal, no tiene los métodos. Voy a mandar llamar a esta clase y de esta clase voy a mandar ejecutar estos tres métodos. Para eso voy a tener que hacer una instancia de clase. Hacer una instancia de clase es crear una variable tipo objeto a la que voy a poner de tipo clase llamada. Miren, clase llamada, llamada, lo voy a poner al objeto llamada igual a new clase llamada. Es new. Esa es una instancia de clase. Esta es mi clase llamada, donde tengo los métodos a los que voy a mandar llamar. Esto que está aquí es un objeto. Este objeto es de tipo clase llamada. Y al darle new clase llamada, si se fijan, es el mismo nombre que mi clase llamada.
y paréntesis que abre y cierra. Esta parte de aquí hace referencia al método constructor que tuviera esta clase. El método constructor es un método que todas las clases lo tienen, solamente que este tipo de clases lo trae de manera implícita. Yo puedo ponerlo de manera explícita: public clase llamada. Ese es mi método constructor. Este es se debe de llamar exactamente igual que mi clase. Aquí le voy a poner un mensaje. Los métodos constructores son es el método que el primero que se ejecuta cuando yo mando llamar mi clase. Método constructor. Vamos a poner este. No es necesario que ustedes pongan nada más se los pongo para que ustedes vean por qué le estoy poniendo clase llamada paréntesis que abre y cierra. Es el mismo nombre de la clase, pero este hace referencia al método constructor. Ese es el método constructor. Los métodos constructores son los primeros que se ejecutan cuando ustedes mandan llamar a una clase. Lo primerito que hace es ejecutar todo lo que está aquí adentro. Si no hay nada, pues no manda a ejecutar nada. Si ustedes no ponen el método constructor, lo considera que existe, pero considera que no tiene nada. ¿Okay? Ahora, una vez que yo ya, a eso se le llama reutilización de código, lo que voy a hacer ahorita. Que yo ya hice la instancia, esta es la instancia de una clase. Ahora sí voy a mandar a llamar los métodos. A res suma, le voy a poner el método que se llama suma. ¿Pero dónde está ese método? Pues está aquí en clase llamada. Bueno, entonces no voy a hacer referencia a clase llamada. Voy a hacer referencia al método, al objeto que se llama llamada. Resuma. Si le pongo llamada, fíjense, le pongo un punto. Cuando le pongan punto, tienen que ver aquí los métodos que ustedes ya tienen programada en esta clase llamada. ¿Cuántos métodos tengo? Tengo 3: suma, resta y muestra. Ok, entonces esos métodos deben de aparecer al momento que ustedes le dan un punto. Si no aparecen es porque algo está mal, y ni se los pongan, no traten de ponerlo manual porque de todas maneras va a estar mal. Busquen más bien cuál sería el error. Le doy suma. Aquí en suma me dice que necesito pasarle 2 parámetros enteros y que el resultado me lo va a guardar en una variable entera. ¿Ok? Entonces, resuma es una variable entera, sí. Entonces eso sí se va a cumplir. Ahora, cuando yo elija suma, me va a pedir 2 parámetros. Entonces yo le voy a dar A y les voy a dar B. Punto y coma. ¿Sale? Ahora la resta es igual. Llamada punto. Busco el método resta igual. El resultado de este método me lo va a guardar en una variable tipo entero. Resta es entero, sí, aquí está, ok. Ahora le tengo que pasar 2 parámetros. El A y el B. Punto y coma, ahí está. Ahora voy a usar el método muestra. Entonces para eso, como se acuerdan que muestra no lo asignamos a ninguna variable, entonces nada más le doy llamada punto y aquí está muestra, fíjense. Cuando dice void es porque no está asignado a ninguna variable. Eso no lo asigno a ninguna variable. Y dice que le tengo que dar 2 valores de tipo entero. Ok, le doy resta y resuma. Resuma, perdón, y resta. Ahí está, ok. Y vamos a probarlo. Lo primero que me va a mandar es el mensaje que tengo del método constructor. Este método constructor. Después, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer la suma, me va a hacer la resta y me va a mostrar el resultado. Lo ejecutamos. Y aquí debe de estar, miren. Método constructor es lo primerito que ejecutó, esto que está aquí. Y luego me ejecutó la suma, la resta y luego el método muestra. Muestra, y muestra es el que tiene suma igual a 30. Este diagonal n es este salto de línea para que resta me lo ponga abajo. Resta igual a menos 10. ¿Ok? Entonces hay diferencia. Ustedes pueden utilizar métodos dentro de su misma clase principal. Aquí están los métodos, solo que esos métodos son estáticos. Estático significa que yo no voy a poderlos llamar de esta manera como los llamo aquí, ¿ok? Porque están en la misma método main, ¿sale? Ahora, esa es una forma. La otra forma es que yo haga una clase extra, esta es la clase extra,
en donde únicamente voy a poner métodos para que me hagan ciertas tareas. Está mi método suma, resta y muestra. Y esos métodos posteriormente, se fijan, no tiene método main, no debe tener método main. Posteriormente los voy a mandar llamar desde la clase principal, haciendo primero la instancia de esa clase en un objeto, en este caso que se llama llamada, y luego mandarlos a ejecutar en el mismo método principal. ¿Sale? ¿Un método puede mandar a otro método? Sí, puede mandar llamar a otro método también. ¿Ok? Entonces, esto es el manejo de métodos. Voy a hacer un segundo video para mostrarles ahora sí lo que son las sentencias del if, de los ciclos, para que ustedes puedan manejar esas sentencias dentro de los métodos. Se los dejo en anuncios y espero que les sirvan. También les mando por correo estos 3 códigos. Hasta luego, muchachos, espero sus actividades.